Hola, calamares, un octobrazo. Esto se ha puesto de moda. He visto por ahí que Sergio también lo utiliza. Todo lo malo se copia. Antes de decir de lo que vamos a hablar, que por cierto, lo tenéis aquí arriba, voy a presentar a mi camarada y cónsul, bueno, dictador ya perpetuo. Espero pasar del sexto año, que se ve que se lleva mucho esto de desaparecer el sexto año. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar de nuevo aquí para traer otra de las grandes batallas de las legiones romanas, ¿no? Porque se ha convertido casi en un hábito, en una sección de las que más gustan en el canal. O sea que podemos estar satisfechos porque las batallas también nos gusta a nosotros narrarlas. Sí, sí, hombre, somos legionarios del Imperio, de la época buena. Ahora vamos a hablar de la época menos buena. Aún así, las legiones del siglo IV, aunque parezca que no, también eran muy potentes. Era otro tipo de armamento, otro tipo de tácticas, pero también eran muy potentes. Y los enemigos también eran potentes, con lo cual vamos a hablar también de ello, ¿no? En este caso nos vamos, como he dicho, al siglo IV. ¿Dónde vas tan lejos, Sergio? Bueno, ya sabes que me gusta sacarte de tu zona de confort, ¿no? Lo Entonces te hace voy a bien, llevar lo hace a... muy bien. te voy a arrastrar a la fuerza a esa mitad del siglo IV, ¿no? Un No, tiempo complejo, me un vas a tiempo en el seguir que viviendo hasta el 6, que yo me veo en Belisario. sí, ya te veo ahí narrando alguna de Belisarios y nos lo vamos a pasar pipa, no te preocupes. Sí. Aparte, la historia de Roma es tan extensa que vamos dando saltos, ¿no? Si estábamos en Ilipa hace un tiempo, ¿no? Hace, nada, Es hace unas verdad. semanas estábamos en Ilipa ahí en el siglo III antes de Cristo y ahora estamos en el siglo IV después de Cristo. Imagínate qué salto que hemos hecho. Y esto es lo bonito de la historia de las batallas, ¿no? Que podemos desplazarnos en una horquilla temporal enorme y los ejércitos pues cambian, varían, son panoplias diferentes, pero ¿Verdad, no eh? dejan de ser eso, ¿no? La esencia de Roma, tú lo has De, dicho antes, ¿no? No dejan de ser vamos a soldados pasar romanos. de estos Wellite, de estos Prinkers, a soldados con lancea. Es Claro. increíble, con plumatas. Verdad, me has convencido. Vamos a seguir. No, y hoy nos vamos a ir hacia la parte de Occidente, de un imperio dividido, muy, muy dividido, porque antes de entrar en el meollo de la batalla, ya os avanzamos que vamos a intentar ser un poquito más extensos que en Ilipa fuimos muy al grano y nos dejamos muchos temas que tratar, por eso de que no fuera demasiado extenso el programa, pero hoy nos vamos a tomar la libertad de hacer dos programas, ¿no? Y el primero, en esta primera parte, no vamos a hablar bien de lo que fue la batalla de Argentoratum, esta nos la vamos a dejar para el final, para la segunda parte, y en la primera pues intentaremos hablar un poquito del contexto, de la situación, el contexto histórico en el cual nos movemos, que es un poco diferente y que creo que es lo suficientemente convulso como para dedicarle unos cuantos minutos, ¿no, Ángel? Porque la Sí, situación es compleja después de la muerte de Constantino, ¿no? es compleja. Yo, este hombre Constantino, me gusta mucho. Creo que fue un hombre honorable. Que los oyentes sepan que acabó con la cruz. Ya no crucificaba a nadie. No se ahorcaba, porque la justicia había que aplicarla, pero acabó con la cruz. Las cosas Y como tomando son. la cruz también, ¿no? Y tomando la cruz. Y también tomando la cruz. Y otra cosa que sé que están muy contentos en Roma es que acabó con la Guardia Pretoriana. Estos son sus éxitos. Éxitos tuvo mucho, ¿no? Eh, Creo que nos vas a hablar de la tetrarquía, pero peor, ¿no? Que parece Sí, difícil. correcto, porque después de esa tetrarquía, de esos años complejos, Constantino se convierte en el único emperador, después de vencer a todos sus oponentes, de imponerse a todos ellos, uno tras otro, y después de sus años de gobierno, pues luego le viene lo complejo, ¿no? Que es que en el 337, cuando él ya atisba la muerte, pues lo que tiene es que tiene varios hijos y, hombre, ¿a quién lego, no? ¿A quién legó todo esto? Porque tenía una familia muy extensa, la familia imperial. Esta dinastía constantina o constantinea fue muy extensa, tenía muchos flecos, muchos candidatos y obviamente lo que él hizo como un proyecto personal tuvo que dividir todo su territorio entre todos sus hijos, porque evidentemente se exponía a que qué pasara, a que todos luego se enfrentaran entre ellos por hacerse con el título como había Sí, hecho él. sí, sí, un poquitín al título este de Augustos, ¿no? Y de Augustos y de Césares, un poquitín esta de esa época. A mí, a Constantino, es un hombre que me parece muy inteligente, pero imaginación para los nombres, Sergio. Las cosas como son. No tenía mucha. Me has pasado un guión muy bueno y yo cada vez, te lo digo en serio, cada vez que leía un nombre tenía que volver atrás y al final me he hecho una chuleta y he dicho primero, segundo y tercero. Es que es difícil. Es complicado porque tiene los tres hijos, los tres herederos de Constantino, pues tienen nombres muy parecidos, ¿no? Es Constantino II es el hijo mayor,
Constancio II es el hijo de medio y Constante es el tercero. O sea que entre Constantinos, Constancios y Constantes tenemos ahí un lío padre, ¿no? Que son los tres herederos, pero es que no solo heredaron ellos, ¿no? Sino que había hay más gente, sí. Es más duro todavía, sí. Pero imaginaros, ¿no? Si ya fue complicado dividirlo entre tres, tenéis que saber que en el 337, el 22 de mayo del 337, que es cuando fallece Constantino, aparecen los tres hijos, pero luego aparece también un tal Flavio Dalmacio, que era hermano por parte de padre de Constantino, ¿vale? Y el hijo de este, un tal Anibaliano, que también participan del juego de la repartición de los territorios. La cuestión es que cada uno de los tres hijos se queda parte del imperio. Constancio II se queda en la parte oriental y la parte occidental se la reparten entre Constantino II y Constante, que era el hijo menor. Pero Anibaliano y su padre, Flavio Dalmacio, se quedan pequeños reinos en Oriente, que son también, como decir, tenemos nuestra parte, nuestros dominios, ¿no? Nuestras zonas de influencia, y eso también obliga a los hijos de Constantino a que tienen rivales ahí, porque claro, yo creo que lo hace un poquitín así para templar. Tienes que tener en cuenta también que al Dalmacio, a su familiar, le dio Constantinopla. Esto es importante. El otro es Armenia y Ponto, que también eran provincias importantes. Yo creo que lo hace un poquitín, igual conocía a los hijos, y había leído un poquitín de historia y había leído algo sobre Septimio Severo, Geta y Caracalla, y yo creo que sería algo así, ¿eh? Y dice, voy a poner a más gente, a ver si soy capaz de templarlos un poco. El rollo duró mucho, creo que unos meses, ¿no? El buen rollo, quiero decir. Unos meses, no acabó ni el año, creo. Claro, con el cuerpo caliente todavía ahí de Constantino, ¿verdad? Sus hijos ya tramaron. Sobre todo hablan de Constancio II, que es el que urdió todo esta treta, ¿no? Perdona una cosa, es que, Sergio, si me ha pasado antes. Se ha dicho que la familia era muy extensa, solo ese año. Ese año dijeron los hermanos, o Constancio II, que era la mente detrás de todo esto, dijo, pues aquí somos muchos, las cenas de Navidad son un jaleo, muchos cuñados por aquí, muchas historias, ¿verdad? Esto hay que acortarlo de raíz, porque aquí somos demasiados en la mesa y el Palacio Imperial no da para tanto. O sea que vamos a tramar algo, y fue ese mismo año, a finales de ese mismo año, cuando se perpetra podríamos decirle, ¿cómo lo llamaríamos a esto? ¿Cómo puedes llamarlo? Porque es como una matanza global, ¿no? Porque... No, esto son las semifinales. Son las semifinales, sí. Quiero decir, solo pasan unos cuantos. Quedaron 3. Correcto. Pero quedaron 3 de toda la familia, creo. Bueno, es la Final Four, ¿no? Perdona. Y uno que se escapó, que luego fue muy importante. No quedaron nadie más. Correcto, que esto es muy curioso, porque el propio Constancio II lo que hace es decir, pues venga, vamos a eliminar, y hace una purga dentro de la familia imperial que se carga a un montón de gente, entre ellos se carga a Nibaliano y a su padre, a Flavio Dalmacio, ¿vale? Y además se carga a un hermanastro de su padre, ¿vale? Que a la postre sería el padre de nuestro protagonista, ¿vale? El padre de Juliano el Apóstata, posteriormente, de nombre Julio Constancio. Entonces, este Julio Constancio también pasa es pasado por la piedra, y tan solo sobreviven 3 sobrinos de estos 3 Augustos, ¿vale? Y uno de ellos es Constancio Galo, el otro Juliano y el otro Nepociano. Y estos son... los dejan vivir básicamente porque son niños. No hay otra explicación así plausible, ¿no? Los ven como seres indefensos, como seres que no suponen una amenaza, pero ahí está el error, ¿verdad? Claro, que era su error. Tú, cuando tienes una familia imperial, si quieres quedarte, no dejes nada, ni un resquicio, ¿no? Bueno, ya que te pones, ¿no? Ya que te pones, acaba. Igual, Sergio, algún esclavo lo escondió en su regazo y salió corriendo, y por eso se escaparon. Y luego ya la cosa volvió a la normalidad y... Porque está documentado que incluso luego Constancio se encargó de la educación de estos pequeños, les puso un tutor, los quiso atraer a su causa, incluso luego más adelante ya veremos como al hermano de Juliano, a Constancio Galo, incluso lo declara o lo eleva a la categoría de César, y luego Juliano también será elevado a la categoría de César. O sea que él los tiene en cuenta, ¿no? Cuenta con ellos. No es que
los perdone porque alguien se los lleve y se escapen en el último momento, sino que es consciente de dejarlos con vida. Yo creo que en este momento quizá digo, voy a ser un carnicero, y a lo mejor sus otros dos hermanos dijeron, bueno, Constancio, que se te está yendo un poco la pinza. No seas tan bestia. Entonces, Sergio, un poquitín para aclarar esto, que ahora quedan los 3 hermanos, a ver si, espera que lo tengo aquí, Constantino, Constancio, Constante, y ahora el imperio se arregla, se ha acabado, los hermanos se llevan bien, no hay ningún problema y todas las provincias crecen, ¿no? Esto es lo que pasó. Esto es lo que tendría que haber pasado, ¿no? En un paraíso armónico y en una utopía de imperio, ¿no? La verdad es que normalmente en este caso Constancio II se queda en la parte del Imperio Oriental, y Constantino se queda en la parte occidental, y Constante se queda en el norte de África, la provincia de Italia, pero todo bajo la supervisión de su hermano mayor. O sea que Constante era, tiene que haber, como has dicho, era jovencito, ¿no? Con lo cual se iba a portar bien también este muchacho. Al ser jovencito, tenía se iba a portar 13 bien. años, me parece, cuando murió Constantino. O sea que era un chaval, pero algo sucedió y no se le ocurrió otra cosa al pequeño Constante que atacar a su hermano Constantino al cabo de poco tiempo. ¿Vale? O sea, el más pequeño al grande. El más pequeño al grande, correcto. Que no te extrañe a ti, Ángel, que sea el del medio. Que el del medio le hubiese dicho, oye, ¿qué te parece si atacas allí, que a mí me coge muy lejos, pero luego lo tenemos en cuenta a la hora de hacer un reparto, y si nos lo podemos repartir entre 2, mejor que entre 3? Evidentemente, yo lo veo claro. Así que el pequeñito, con 13 años, hace él solo un complot y elimina a su hermano mayor, ¿no? Vale, correcto. Es coherente, sí. En el 339, Constante lo que hace es enviar tropas contra Constantino II, y cerca de Aquileia lo que hace es derrotarlo. Le hace una emboscada y se queda con su parte. Lo derrota, se queda con su parte del imperio, y ya tenemos el imperio dividido en 2, Occidente y Oriente. Vamos, que aquella tetrarquía o heptarquía o pentarquía que había al principio pasa a ser ya una diarquía, ya son 2 emperadores. O sea que, y más o menos desde este año 339 hasta el año 350 la situación se mantiene más o menos con cierto equilibrio, ¿vale? Oriente, Occidente, ¿vale? Un equilibrio de poder. Pero como siempre no hay 2 sin 3, pues nos encontramos pues a un personaje, ¿vale? Que no os confundáis, porque el nombre se puede confundir con otro anterior. No es Magencio, sino que es Magnencio. Que esto de los nombres del Bajo Imperio, Sergio, yo no puedo. ¿Cómo me va a gustar el Bajo Imperio? No puedo. Solo con los nombres te desanimas. Magnencio. Magnencio. De Magno, Magnencio. Pero que hizo lo mismo, ¿no? Con la Guardia Pretoriana de aquella época, con las escolas, ¿no? Palatinas, ¿no? Sí, lo que hace es tramar un complot contra Constante en Occidente, y lo que hace es asesinarlo. Se deshace de Constante, se convierte en usurpador del Imperio de Occidente, y lo que hace en el 350 es directamente iniciar o intentar afianzar su posición, y como no es legítima porque es un usurpador, lo que hace es ponerse en movimiento y se dirige hacia la zona de Panonia en busca de Constancio II, que ya era el único hijo o el único de los hijos de Constantino que quedaba con vida. El del medio, el segundo, para que... El segundo. El segundo, ya ha muerto el mayor. El que ordenó la matanza de la familia, el que seguramente le dijo a su hermano que se alzara contra el otro, y que ahora, ya por su honor, por ser el único hijo puro de Constantino el Grande, pues lo que tuvo que hacer fue plantar cara, ¿no? Se encontraron los ejércitos en 2 batallas que son bastante importantes. Una de ellas, la primera, que pasaremos un poquito por encima, no la vamos a nombrar porque no es la relevante, la que queremos hablaros hoy. Se encuentran en Mursa Mayor, en el 351, y bueno, y allí se produce una de las batallas más crueles y más cruentas entre romanos de este siglo IV, ¿vale? Mueren bastantes soldados, tanto de un lado como de otro, pero Magnencio se retira. En teoría la victoria parcial es para Constancio II. Se retira Magnencio a los cuarteles de invierno. Constancio II, en vez de perseguirle, le da cancha, ¿vale? Le deja que se reagrupe, se reagrupa en la zona de lo que era la Galia, y allí pues se recobra. En el año 353 los contendientes vuelven a enfrentarse en la batalla que ya será definitiva, en la batalla del Mons Seleucus, ¿vale? Y allí sí que Constancio II y sus generales
obtienen una victoria total, ¿vale? ¿Y qué hace Magnencio? ¿Tú qué crees que hace cuando se ve derrotado? Pues es un hombre de honor, un romano de honor. Supongo que moriría con una muerte digna, ¿no? Correcto, se arroja sobre su espada y por lo menos después de haberlo intentado, pues ya lo ve todo inútil y evidentemente con la reputación que tiene, la fama que tiene Constancio II como para entregarte a él. A ver, por lo menos si me muero, pues me muero yo por mi propia mano, que lo único que me queda es hacerlo con un poco de honor, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese año 353. Son 3 años, Se convierte. Sergio, de guerra civil. ¿Eh? 3 años, ¿eh? 3 años de guerra Correcto, civil. correcto, correcto. O Sí, sea que se sí. fue cruel y además larga. Y no vamos a entrar demasiado en detalle. Bueno, venga, vamos a entrar en algún detalle que es importante para que entiendan nuestros videoyentes lo relevante de esta guerra civil, y es que lo que hace Constancio II, que tenía ya problemas con los persas en Oriente, con Sapor II, no Sapor I, sino ya Sapor II, y hablaremos de este Sapor II porque también es un personaje importantísimo, lo que hace es quitar tropas de frontera, pero no solo de la frontera oriental, sino que desguarnece también la zona del Rin, del Danubio, y se lleva todas esas tropas, incluso pacta con los francos para que los francos hagan un ataque simultáneo con él. Imagínate hasta qué punto se pierde de vista las fronteras imperiales, los limes, ¿no? Y se centran más en derrotar a su enemigo. Yo siempre lo hemos hablado, a estas alturas del imperio ya hemos perdido un poco el concepto de las fronteras, ¿no? Y parece que ya no a los emperadores romanos les da igual pactar con bárbaros si lo que están haciendo es utilizarlos para su propia causa. Pero, evidentemente, eso es siempre una señal de debilidad. Y los francos, los alamanes and company, ¿vale? Que llámalos tú tontos, se Sí. quedan con la copla. Yo creo que que el fallo está en que quizás desde el espíritu romano está este pactar con los soci, con aquellos socios que tenían en el interior. Pues claro, estos eran muy parecidos a los romanos. Estos foeratis, estos pueblos exteriores, quizás desde el punto de vista romano era pacto, como si fueran mercenarios y vienen conmigo, pero lo que dices tú, yo creo que desde el punto de vista germano olían que eso era debilidad y les daba más valor. Creo que es así. Correcto, entonces, si el franco está viendo que los romanos se están enfrentando entre ellos, participa de una operación o de una campaña de 2, 3 años, donde ve que los romanos se están haciendo polvo entre ellos, eso evidentemente, primero que irá acompañado de algún tipo de foedus, algún tipo de pacto, de decir, tú me ayudas, yo te dejo que te establezcas en tal sitio, en tal zona. Obviamente tienes que renunciar a ciertos territorios tuyos para entregárselos a esas personas a cambio de su ayuda y de su colaboración para vencer al final en una guerra civil. Pero de una guerra civil vas a salir también tocado. Entonces, si sales tocado, el enemigo lo tiene mucho más fácil todavía, porque evidentemente los francos tontos no son y se dieron cuenta de que era una buena oportunidad para, bueno, pues para tener campo ancho, y la Galia era muy golosa. Sí, además, una cosa que añadir también, que es la desafección precisamente de los galos, que por entonces ya eran ciudadanos romanos de pleno derecho, que seguramente porque estos francos pedirían tierras en el imperio, con lo cual esas tierras de quién eran antes. Todo es un tema complejo y todo es porque yo necesito tropas para atacar en ese caso a un usurpador, ¿no? Además debilito el limes, que eso me va a dar problemas porque siempre en esta época siempre tuvimos los mismos problemas. Así que son varios problemas: desafección, un ejército que además sabe cómo lucho, que está aprendiendo cómo lucho yo, ¿no? Y luego le doy tierras que seguramente luego se las quedan y ya veremos si me pagan los impuestos que tocan. Y luego está la otra parte, ¿no? Porque eso sí que cuando Juliano, ahora vamos a pasar a él, cuando Juliano se acerca o es elevado al rango de César y se encarga de las provincias occidentales, allí se da cuenta de que realmente Constancio II lo que ha hecho es presionar fiscalmente de una manera brutal a los ciudadanos galorromanos, ¿vale? A esos romanos, que ya son romanos, son ciudadanos de pleno derecho, pero que tienen un origen, una procedencia gala, y que, además de asentar en su territorio a bárbaros, encima tienen que pagar más tributos para sufragar toda esa guerra civil. O sea, tú imagínate hasta qué punto, o las campañas de Oriente, ¿no? Porque evidentemente los persas siguen presionando y la frontera oriental siempre va a ser una constante, ¿no? Y mira, constante como el hermano pequeño. Sí, sí, es verdad, sí. Sí, hombre, los partos, los asánidas en esa época siempre estuvieron allí.
atacando. Además, el imperio sasánida no tiene nada que ver con los persas, es muchísimo más potente. Yo, Sergio, creo que los tratados de paz con los sasánidas están ampliamente sobrevalorados porque no te podías fiar de ellos, ¿no? Así que tú entiendes un Lalo que vivía, yo qué sé, en el actual Lyon, que le estás diciendo, me tienes que dar 6 tercios porque voy a mandar el ejército al lado, yo qué sé, a 500 kilómetros de Antioquía. Es que a él, y a mí que me importa todo eso. Pero no solo eso, sino que lo que causará al final la desafección total, de lo cual no hablaremos porque es después de Argentoratum, pero que os prometemos hablar del tema porque ya a nosotros nos está gustando este periodo, estamos disfrutando, estamos haciendo un análisis, porque del guión hemos leído 4 frases, todo lo demás lo hemos ido improvisando, como Una sabéis. página y media, Sergio. Correcto. Entonces, de todo esto, imaginaos, ¿no? Los propios galos llegará un momento que se les exigirá tanto por parte del imperio, que es lo que dice Ángel, ¿no? Que se me ha perdido a mí a 500 kilómetros de Antioquía, cuando realmente nadie se está preocupando por lo que está ocurriendo aquí en la Galia. ¿Tengo Claro. que ir yo a luchar por el emperador allí al otro lado? O sea, es que Es que al otro lado estaban ya los alamanes y nosotros correcto, si pensando en tengo, los tengo al persas. enemigo aquí en la frontera, es que tengo el limes, o sea, hay que entender que en este momento, en este mediado del siglo IV, muchas de las antiguas colonias del limes, del Rin, ya no son romanas, ¿vale? Por ejemplo, Colonia Agripina, la ciudad actual de Col, ya no está bajo control romano, ¿vale? Ya pertenece a los alamanes, a los francos, a las tribus que han sobrepasado zonas que hasta hace unas décadas o unos siglos eran totalmente romanas. Entonces, tengo al enemigo a las puertas, los tengo aquí al lado, le estás dando territorio y me estás pidiendo que me vaya yo a defender la frontera oriental. ¿Y quién va a defender esto cuando yo me vaya? Es que esto es lo que realmente hay que entender, ¿no? Que provocará luego la siguiente guerra civil, porque la habrá, ¿no? Porque realmente el descontento en la parte occidental respecto a la parte oriental es brutal. Entonces nos encontramos ante una tesitura complicada. Pero bueno, no nos avancemos porque se nos acaba el tiempo del programa de hoy y queremos por lo menos explicaros un poquito quién era este Juliano, ¿vale? Sí, Juliano, aquí el es que cuando luego empieza a llamarán el cobrar apóstata. importancia. Aquí es donde empieza a cobrar este hombre importancia y se ve que es un hombre preparado y un buen militar. O sea, que sabía lo que hacía. Ha leído, se ha instruido mucho, ha tenido docentes que le han explicado, ha tenido maestros, se ha basado y ha estudiado. Podemos decir, aquí una excepción. Durante todos estos años, pese a que ha vivido un poco en un segundo plano, se ha instruido, se ha formado, pero se ha formado de la manera diferente o de una manera totalmente diferente al resto de emperadores o de candidatos a ocupar la púrpura, ¿no? O césares, ¿vale? En este caso, él se ha formado en las viejas creencias. De momento, el cristianismo se ha impuesto como, bueno, no es que sea la religión oficial todavía, pero sí que es la religión que se ha ido comiendo el terreno al antiguo paganismo. Pero en este caso, Juliano es como un poco la excepción, ¿no? Si Constantino se volvió cristiano, aunque sea al final de sus días, sus hijos ya eran cristianos, incluso Constancio II dicen que profesaba la fe arriana, ¿vale? Pero no deja de ser una herejía del cristianismo. Sí que es verdad que en este momento la mayor parte de la población del imperio ya profesa la fe cristiana, pero sigue habiendo excepciones. Y una de ellas es Juliano, que pese a que ha ido guardando las formas cara a la galería, sí que es verdad que ha recibido una instrucción o una formación basada en las antiguas creencias. O sea, que es por eso el apóstata, ¿vale? Como eso se le conocerá como Juliano el apóstata. ¿Por qué? Porque apostata de la religión cristiana y se convierte en un defensor, un firme defensor, por no decir acérrimo defensor, de las antiguas costumbres, de los antiguos dioses, y eso pues le reportará lo que le reportará al final, que ya lo hablaremos en otro programa Sí, también. esto parece ser que por esa época Constancio, creo que el que queda, Constancio II, parece que lo ve, incluso dice, tú vas a ser mi heredero, mi César, incluso le dio a la hija, Helena, para él, y lo que hemos hablado antes de los francos, y los francos ayudaron a hacerse con el imperio. Pues los francos son los que primero le dan problemas, y ahí tenemos a Juliano intentando salvar esta frontera occidente. Sí, en noviembre del 355 lo que hace Constancio II es nombrar a César y heredero al único sobrino que le quedaba con vida, que en este caso era Juliano, porque el hermano de Juliano había sido César antes que él,
pero Constancio lo eliminó por una serie de polémicas que surgieron, que no entraremos ahora en detalle, pero Se lleva mucho lo eso. mató. ¿Vale? Lo mató, ¿vale? Es más, dicen que le perdonó la vida, pero el emisario que tuvo que llevar la misiva para decir que se había perdonado la vida no llegó a tiempo, o no quisieron que llegara a tiempo, y al final lo mataron, ¿vale? Lo único que le queda, o el único familiar que le queda es Juliano, e incluso lo que hace es casarlo con su propia hija, con Elena, que es la hija de Constancio II. Le casa o lo casa con él, con ella, y lo que hace es instaurarlo como César de manera legítima. Y lo primero que hace es decirle, oye, Juliano, pues ya que eres César, anda, vete para Occidente, vete allí para la Galia, que tengo la situación un poco complicada, que están los francos viniéndose un poquito arriba. No es que haya sido yo por mi culpa por haberlos metido en la guerra civil. No, él no tiene culpa, no. Y de tú vete allí, me solucionas la papeleta y bueno, y haces un poquito de César y me demuestras que realmente estás preparado para el cargo, ¿no? Y lo que hace Juliano es irse para allá y decir, pues vaya marronaco me comito. Pero bueno, si acaso lo dejamos aquí, ¿o qué? Bueno, como quiera. Bueno, yo creo que sería bueno decir sencillamente que era un buen militar y que lo que has dicho de las colonias que se perdieron, recuperó algunas. Para que vean lo buen militar que era. Correcto, pero si acaso en el siguiente programa iremos un poquito más a grano, entraremos en el meollo y ahora vamos un poco a los preludios de la batalla de Argentoratum, la batalla de Estrasburgo. Pero, lo que os digo, la semana que viene os lo explicamos con más detalle porque yo pienso que era de rigor un poco explicar el contexto porque era bastante complejo y ahora ya lo hemos entendido un poquito mejor. Conocemos a Juliano, conocemos a Constancio II, nos hemos sacado de encima todo lo que nos sobraba. Y ya si acaso, pues Solo quedan dos. los Solo detalles. quedan Sí. dos, que pronto no quedarán dos, que esto es lo que pasa siempre con las familias reales. Y creo que es importante tener, creo que ya has convencido a nuestros video oyentes y los has enamorado del Bajo Imperio. Los tienes encandilados. Hasta otro vídeo. Que vaya bien. Y suscribíos, ¿eh? Recordad suscribíos, que se nos olvida, ¿eh? Que siempre se nos olvida decirlo. Siempre lo dices tú, Ángel, y hoy no lo has dicho, claro. Yo contaba ya con que le ibas a decir. Me he emocionado con Juliano. Cuando has dicho que iba a orar a los dioses de verdad, Júpiter y compañía, me he emocionado. Suscribiros en Roma, en iVoox, y suscribiros en YouTube a Sergio Alejo Gómez, y allí veréis la segunda parte de esta batalla, que es espectacular. Hasta luego. Cuidaros, hasta la semana que viene.